Entrevista. Bueno, el sábado se dio la primera llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y le leo brevemente el comunicado que emitió por este motivo el equipo de Biden. El presidente electo habló esta tarde con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente electo agradeció al presidente López Obrador sus felicitaciones y expresó su compromiso de construir una sólida relación con México sobre la base del respeto al Estado de Derecho y el avance de los valores compartidos. El presidente electo hizo hincapié en la necesidad de revitalizar la cooperación entre México y Estados Unidos para garantizar una migración segura y ordenada, contener el COVID-19, revitalizar las economías de América del Norte y asegurar la frontera común. De esto vamos a platicar en este momento con Andrew Seeley, quien es presidente del Instituto de Políticas Migratorias. Andrew, gracias por tomar la llamada. Buen día. Muy buenos días, Pascal. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Pues, ¿qué te pareció pues el contenido de la conversación que dio a conocer el equipo de Joe Biden y también se comentó aquí en México por parte de la Presidencia de la República? Mira, yo creo que muy bien. Yo creo que primero porque tanto López Obrador como Biden, los dos presidentes, son personas que les gusta mucho el contacto, les importa mucho poder hablar en persona, ¿no? El contacto personal. Entonces, yo creo que es esencial que sientan eso, que palparon al otro, que escucharon la voz, que tocaron base, ¿no? Y eso es fundamental. Dos, porque hay muchos temas en la agenda bilateral, empezando con la migración, que es un tema que hay que manejar el primer día, pero también económicos y de seguridad. Y no hay otra forma que se comunican. El equipo de Biden ha tomado la postura de que mientras Trump sea el presidente, ellos no van a tener contacto con gobiernos extranjeros para negociar nada, para no crear confusiones. Y había necesidad, yo creo, de un poco de poder tocar base, por lo menos en principios fundamentales, sino en detalles del teje de maneje, qué puede cambiar y qué no va a cambiar en la política hacia adelante. Que los dos entendieran de su lado cuáles eran las prioridades del otro. Entonces, para eso también pragmáticamente fue una cosa muy importante, pero sobre todo por el contacto personal, creo que es esencial. ¿Qué crees que pueda cambiar, qué crees que deba cambiar de la relación bilateral en lo que tiene que ver específicamente con la migración, Andrew? Mira, yo creo que no va a cambiar mucho el primer día. Quizás lo que cambia el primer día es que es el tono, ¿no? El tono en Washington hacia los migrantes, que es fundamental y muy importante, pero y quizás empiezan a llevar los que están en lo que se llama Quédate en México, los protocolos de protección migrantes, que centroamericanos que han estado esperando su audiencia en Estados Unidos, que los empiezan a llevar a Estados Unidos a sus audiencias, porque muchos han estado por meses aquí. Pero yo creo que lo demás no va a cambiar el primer momento. A largo plazo, lo que va a cambiar, yo creo, es que va a haber un intento de relanzar el sistema de asilo, que está cerrado en la frontera México-Estados Unidos. Eso va a tomar algunos meses. Un intento de tratar de velar para los derechos de las personas que están en tránsito en ambos países, aun si son deportados, pero trata de hacerlo de una forma más humana. Y yo creo que van a intentar poner mucho más énfasis en las oportunidades de visas de trabajo para los centroamericanos, para que puedan ir a Estados Unidos legalmente y no tienen que pasar por México en un viaje muy peligroso. Pero todo eso toma tiempo para construirlo. Y obviamente la prioridad de López Obrador, inversión en Centroamérica. Yo creo que va a haber mucha posibilidad de inversión en el sur de México y en Centroamérica de parte del equipo de Biden. El programa conocido como Quédate en México, en el que los centroamericanos debían retornar o debían cruzar la frontera hacia México para esperar el resultado de su audiencia ante un juez de migración, ¿crees que sobrevivirá en esta nueva etapa? Yo creo que no por mucho tiempo. Quizás en un inicio, pero no por mucho tiempo. Y no estoy seguro si en una primera etapa tampoco. Lo que creo que sí va a quedar, a final de cuentas, es el orden de salud que permite el regreso rápido de los migrantes a territorio mexicano. Creo que eso va a quedar en lugar, me imagino, no tengo información privilegiada, pero yo creo que va a ser difícil cambiar eso a corto plazo para
porque realmente los otros instrumentos para manejar la frontera de forma mejor no están ahí y van a tomar tiempo construirlas. Entonces yo creo que eso se va a dejar. Quédate en México probablemente no se usa tanto y se vaya desapareciendo, quizás desde un primer instante o si no en unos meses. ¿Crees que seguirá la construcción del muro o se va a detener de plano? Yo creo que se va a detener. Yo creo que no hay ánimo para gastar más dinero en un muro en la frontera, pero lo cual no quiere decir que no va a haber inversión en otros tipos de barreras en algunos lugares específicos de la frontera. Yo creo que había un consenso de que hay ciertos lugares en la frontera que están muy descubiertos, que sí sería una ventaja tener algún tipo de barrera ahí para que no entran carros y camiones y que no sea tan fácil cruzar, pero yo no veo ningún ánimo para seguir construyendo el muro. Entonces, la construcción va a ser de cosas mucho más específicas, discretas, en lugares muy determinados por razones específicas, pero no un muro de De mar a metal, mar, como de estaba metal y construyendo concreto. Trump. Digamos un muro tecnológico, un muro con cámaras, con Así drones, es, con así tecnología, es. sensores de movimiento, etcétera. Sí, ¿qué es lo que había pedido los agentes de la frontera en el primer instante, no? Sí. Que había cierto concentre entre republicanos y demócratas y hasta en confidencia también con autores mexicanas, ¿no? Que hay ciertos lugares que son demasiado descubiertos, demasiado fáciles de cruzar. Yo creo que eso va a ser tecnología, algunas barreras, más agentes en ciertos lugares y los otros, pero no un muro así como estamos viendo construirse con Trump. Ahora, el mejor muro ha probado ser la Guardia Nacional en México. ¿Crees que estará interesado el nuevo gobierno de Estados Unidos en que pues México mantenga a 27,000 integrantes de la Guardia Nacional cuidando de la migración en el país? Yo creo que sí, pero no sé si es 27,000. Yo creo que muchos de ellos ya no están en tareas fronterizas. Yo creo que ha ido bajando el número, pero que sí hay una participación. Y yo creo que uno de los debates que hay que tener es si la Guardia Nacional va a seguir en tareas de control fronterizo, si no debería tener, por ejemplo, una unidad dentro de la Guardia Nacional que se encarga de temas fronterizos, como lo tiene, por ejemplo, la Policía Nacional de España, la Policía Nacional en Francia, o en Canadá también, donde tienen unidades que apoyan a migración en tareas fronterizas y están entrenados para trabajar con poblaciones civiles, ¿no? También enfrentar a crimen organizado cuando aparezca, pero más entrenados a lidiar con población civil. Yo creo que hay temas tanto en Estados Unidos como en México donde tiene que haber un control de la frontera, un ordenamiento de las fronteras, pero se puede hacer de una forma un poco más humana de ambos lados, en ambos países. Pues Andrew, lo estaremos viendo y te aprecio mucho, como siempre, que nos tomes la llamada. Gracias. Pascal, un gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, Andrew Seeley es el presidente del Instituto de Políticas Migratorias. Vamos a hacer un nuevo